Buenos días. Hoy estamos acá para hablar sobre protección de periodistas. Y queremos dejar claro que la protección de periodistas es un tema importantísimo en materia de derechos humanos, pero no porque los periodistas y las periodistas tengan más derechos que otras personas, sino lo que aquí estamos tratando de plantear es la protección de la función que juegan en una sociedad en el ejercicio de los derechos humanos de otros. En la libertad de expresión, establecida en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se habla de dos dimensiones: la dimensión de buscar y recibir información de cualquier tipo y la dimensión de poder diseminar y difundir información, opiniones e ideas y conocimiento. Esta doble dimensión se ejercita a título personal por muchos, pero también a título social. Entonces, una o un periodista están ejerciendo su libertad de expresión cuando realizan su trabajo periodístico al buscar información, sistematizarla y darla a conocer sin censura a todo el mundo, incluyendo sus opiniones. Pero lo que a veces olvidamos es el aspecto social de este derecho. Y en el aspecto social es importante decir que la sociedad también tiene el derecho de recibir información sin censura, con una prensa libre, que es parte de una democracia, y además bajo el principio de diversidad y pluralismo, diversidad de medios y pluralismo de ideas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que la ciudadanía y todas las personas en el territorio, desde la primera infancia hasta la tercera edad, vayan construyendo su pensamiento y ejerzan el derecho a la libertad de opinión. Y esto implica recibir esta información en forma libre. Y esto implica un periodismo dinámico, ágil y activo, y esto implica la no presencia de monopolios o grandes concentraciones, sino más bien la diversidad de medios que permitan un debate ágil y efectivo, dinámico y constructivo dentro de la democracia. Entonces, cuando se habla de proteger a periodistas y periodistas, lo que estamos pensando es en esa función de informar a la sociedad, de que la sociedad ejercite su derecho de acceso a la información y al mismo tiempo puede ejercitar su derecho a la participación ciudadana. Este es el factor fundamental y por eso es que la labor del periodismo merece una protección especial, al igual que otras tareas concretas como la de defensoras y defensores de derechos humanos o la de personal de salud que está garantizando ágilmente la salud de las otras personas. Esto implica entonces que en una sociedad democrática entendamos, número uno, la libertad de prensa como un pilar fundamental de la sociedad democrática, porque es lo que va a permitir el debate de lo público y la participación ciudadana. Ese acceso a la información también nos permite investigar las políticas públicas, la corrupción, mantener la transparencia del Estado o simplemente mantener informada a la población. Y en este quehacer, que se corren muchos riesgos, especialmente cuando se investiga corrupción de altos funcionarios o se investiga el crimen organizado, y en este quehacer el Estado debe comprometerse en garantizarle la seguridad a las y los periodistas para cumplir esta misión. ¿Cuáles son los factores fundamentales de un plan de seguridad? Para mí, un plan de seguridad de periodistas debe tener 4 elementos fundamentales. El primero, debe tener un plan de emergencia para medidas inmediatas, materiales. Este mecanismo muchas veces se ha hablado parecido como el que tienen los amigos colombianos, que puede responder ágilmente y que es parte de un colectivo de relacionamiento entre periodistas y asociaciones de prensa con organizaciones de la sociedad civil, con autoridades del Estado, donde el Ministerio de Gobernación y la Policía y el Ministerio Público, los órganos de justicia, participan junto con los representantes de los periodistas, las asociaciones de prensa y las ONGs de derechos humanos para establecer un sistema en el que se pueda responder de inmediato cuando hayan amenazas, intimidación, persecución o un acto de violencia para rescatar a las y los periodistas o resolver medidas concretas de protección. El segundo es que tiene que haber una política global, coherente de protección, que no solo es este plan inicial de emergencia, sino además permite que en el marco legal del país se defienda la libertad de prensa, desde el marco constitucional hasta las leyes ordinarias del país
debe tener la libertad de expresión una prioridad y dentro de la libertad de expresión un específico elemento de libertad de prensa, de no censura, de pluralismo y de protección a los periodistas. Tercero, debe erradicarse la impunidad. Y este es tal vez el tema más importante. La mayor cantidad de violencia contra la prensa es producto de la impunidad. Cada vez que hay un caso de violencia, de agresión, de acoso, de amenaza, de intimidación que se deja de investigar, suceden muchos casos más. Es una invitación a que continúe. Y estamos cayendo en el mundo entero en el problema de creer que como la prensa y el periodismo es una carrera relativamente peligrosa, es normal que las y los periodistas sufran intimidación. Y esto no es cierto, no es lo normal, no debería suceder en una sociedad democrática. Y por consiguiente, cuando sucede debe ser investigado plenamente. En muchos de nuestros países, incluyendo el nuestro, hay altos índices de impunidad en general, pero tienden esos índices a ser más altos cuando se habla de la prensa. Se investiga menos todavía, porque se piensa que pueden haber múltiples causas. Yo he descubierto que muchas veces los órganos de investigación de justicia más bien dudan sobre investigar porque dicen que no encuentran el vínculo entre el hecho de violencia y la profesión periodística. Pues nunca lo van a encontrar si se empieza con un prejuicio a priori o se empiezan con especulaciones. Lo importante es empezar la investigación y que sea la investigación misma la que al concluir nos diga si el origen de la acción fue la labor de periodismo y alguna investigación que la o el periodista estaban haciendo en este momento. Erradicar la impunidad es la prioridad para proteger a los periodistas. Y el cuarto elemento tiene que ver una política general de Estado de defensa de la prensa y de la libertad de prensa que empiece desde el discurso mismo de los más altos niveles de gobierno, de quienes ejerzan el organismo ejecutivo, de los legisladores y de los que ejerzan la judicatura. Yo creo que es importante que todos los altos funcionarios de gobierno, pero no solo de palabras, sino en política pública, manifiesten su deseo de que en el país exista una prensa libre, a pesar de que una prensa totalmente libre es a veces incómoda, porque genera fricciones entre quienes ejercen el poder y quienes los están criticando, o porque a veces le dan espacio a la oposición, o porque a veces hay medios que tienen una posición ya definida, específica, ideológica. Todo eso es válido si existe pluralismo. Lo que no se puede permitir es que exista una sola posición o una sola tendencia, impuesta ni por el Estado ni por una organización o un inversionista del sector privado. Mientras existe ese debate plural, debemos todos defender, desde el Estado hasta la sociedad civil, ese espacio de prensa. Y en los discursos de los gobernantes debe aparecer esto con mucha claridad hacia el público y hacia quienes ejercen las labores de seguridad ciudadana. Esto es el tema fundamental de la protección de la prensa, es reconocer, número uno, el papel que el periodismo libre juega en una sociedad democrática. Y número dos, tener una visión de conjunto de todas las medidas que todos debemos de implementar y demandar para proteger a las y los periodistas en su labor.